Eh, como de costumbre, les están invitados a hacer todo tipo de comentarios, de preguntas, y para cualquier participación que ustedes consideren, lo pueden hacer vía el chat o también lo pueden hacer alzando el micrófono. Empecemos entonces revisando este análisis. Hemos llamado crédito más caro, y el tema central precisamente es el costo del financiamiento, la disponibilidad y costo del financiamiento en el entorno actual. Tenemos un tema que se está evidenciando, y es que ya cambió la tendencia en la tasa de interés a nivel local. Hasta mayo tuvimos un proceso persistente de caída en tasas de interés. La tasa de interés se redujo y alcanzó su punto más bajo, la tasa de interés activa referencial, que es la que reporta el Banco Central, que es un promedio del sistema. La tasa activa referencial se redujo al punto más bajo con 6,74%, que es un descenso bastante importante. Estamos hablando que es un descenso de 2,59 puntos interanuales. Entonces, una caída muy fuerte que registró la tasa de interés. ¿Por qué cayeron las tasas de interés? Tuvimos algunos meses, un periodo bastante extenso de caída de tasas de interés. Y esa caída se dio porque durante la pandemia la demanda de crédito se redujo. eh, Tuvimos las cuarentenas, personas que tuvieron una jornada reducida, se vieron reducidos sus ingresos o que perdieron un empleo, empresas también que redujeron su ritmo de ventas, entonces pospusieron decisiones de inversión. Entonces todo eso generó una demanda de crédito debilitada, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la oferta, los depósitos siguieron creciendo y la liquidez siguió creciendo de manera saludable. Entonces se fueron acumulando excedentes de liquidez en el sistema financiero, también por un motivo de prudencia. Y el resultado es que en su momento se acumuló una liquidez importante, mientras que la demanda de crédito se mantuvo bastante restringida. Cuando la economía empieza a reactivarse en 2021, en la época del rebote, vemos cómo cambia esta tendencia y se comienza a acelerarse el crédito, y vemos que comienza a consumirse todos esos excedentes de liquidez que se habían generado durante la pandemia, que se habían acumulado por esa debilidad del crédito. Entonces vemos que eso impulsó una caída de tasas y eso explicó por qué las tasas comenzaron a bajar y bajaron de manera persistente por un buen tiempo hasta llegar a su punto más bajo en mayo de este año. Pero ese es el punto final de esa caída de tasas y vemos que a partir de junio las tasas activas vuelven a subir. Entonces tenemos ya un cambio en la tendencia. En este momento estamos frente a un entorno en donde el costo del financiamiento está subiendo. A octubre la tasa activa referencial fue de 8,35%, bastante más alta que lo que se registró en mayo. En mayo, como les dije, fue de 6,74%. En octubre estamos viendo ya una tasa de 8,35%. Esto es un incremento interanual de 0,86 de punto. Es un incremento que ya hay un cambio de tendencia muy claro que se puede ver. Ya son algunos meses con esta nueva tendencia, en donde podemos decir que ya terminó esa tendencia a la caída de tasas y estamos más bien en un entorno donde hay una presión al alza en las tasas de interés. Profundicemos un poco en las causas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está empujando las tasas al alza? Primero, hay que decir, hay un tema de tasas internacionales, pero el fondeo principal del mercado financiero ecuatoriano es fondeo doméstico. Entonces, el impacto que tiene el fondeo internacional es reducido, aunque sí hay, y ya vamos a ver más adelante, algunos canales de contagio vía la tasa internacional. Pero empecemos analizando causas netamente internas, y que son las causas principales de este encarecimiento en la actualidad. Porque como les digo, el fondeo internacional, si bien sí es importante en algunos segmentos, no es el grueso del financiamiento. Entonces tampoco es lo que explica en mayor medida el encarecimiento que estamos viviendo en tasas. Más bien, buscando las causas en el mercado interno, vemos cómo desde el tercer trimestre del 2021 el crédito crece más rápido que los depósitos, debido a esa reactivación económica, y comenzaron a usarse todos esos excedentes que se habían acumulado. A septiembre de este año,
el incremento en el crédito alcanzó 6.200 millones, cuando los depósitos subieron en apenas 2.700 millones. Entonces vemos cómo el crédito ha subido fuertemente, muy por encima de lo que están creciendo los depósitos. Y esto significa que el sistema financiero ha estado utilizando todos estos excedentes de liquidez que se acumularon durante la pandemia y que los ha transformado en crédito. También existieron algunas medidas para impulsar ese nuevo ciclo de expansión crediticia. Desde el gobierno, a través de la Junta Monetaria, se modificaron los requerimientos de encaje y de reservas de liquidez, tanto de bancos como cooperativas. Recordemos que lo que se hizo es reducir ciertas obligaciones, ciertas inversiones obligatorias que había que hacer para poder mantener la liquidez bancaria, y eso liberó recursos. De manera general, el cambio en la composición de las reservas de liquidez liberó alrededor de 2,5% de los depósitos totales que tenían que estar inmovilizados en inversiones obligatorias y que pasaron a ser de libre disponibilidad por parte de las instituciones financieras para poder transformarlos en crédito. Esta decisión liberó alrededor de $1.000 millones para ser colocados vía crédito. Esta decisión fue de enero. Entonces vemos que eso también ayudó a esta tendencia de impulsar el crédito. Pero incluso estos fondos a la fecha ya se habrían consumido, ya se habrían utilizado para otorgar crédito. Entonces vemos cómo el índice de liquidez del sistema financiero ha venido descendiendo, ha caído a 24% a septiembre, cuando en el mismo mes de 2020 había sido de 30,7% y en el 2021 de 26,7%. Entonces vemos, en resumen, vemos cómo el sistema financiero sigue usando esta liquidez y la utilizó para transformarla en crédito. Durante la pandemia hubo unos indicadores de liquidez demasiado elevados. Claro, eran acordes a la realidad de ese momento, demanda de crédito débil y un entorno de mucho riesgo. Pero de manera general, tener excesos de liquidez primero que es una pérdida, reduce la rentabilidad de la actividad y además de un desperdicio de los recursos. Y eso se ha ido gradualmente corrigiendo y vemos que ahora hay unos indicadores de liquidez que han seguido cayendo porque esa liquidez se ha transformado en crédito. ¿Qué prever a futuro? Bueno, el entorno actual hace prever que por un tiempo más tendremos un financiamiento más caro, que va a haber estas presiones al alza en las tasas de interés y también probablemente un financiamiento menos abundante. Entonces, hay un cambio que podemos marcarlo desde junio. Cambió el entorno financiero en junio. Estamos yendo hacia un entorno mucho más restrictivo. Veamos también el impacto, hasta aquí hemos hablado del impacto de las tasas locales. Veamos el tema de las tasas internacionales, que también tienen un efecto en el costo del fondeo. Entonces vemos cómo desde 2008 la Reserva Federal Norteamericana tuvo una política de tasas de interés referenciales cercana a cero. Tuvo solamente un interludio entre 2015 y 2020, pero el resto del tiempo mantuvo tasas de interés cercanas a cero, es decir, el costo del dinero internacional era prácticamente nulo. Y esa política monetaria expansiva está pasando factura vía una fuerte inflación, que a junio ya tuvo un récord de 9,1% en Estados Unidos, la inflación más alta en 40 años. Realmente la política que se aplicó en Estados Unidos y en otros países del mundo es la que se conoce como la teoría monetaria moderna, que es una teoría que dice que se puede inyectar cantidades ilimitadas de recursos a la economía y que no habría ningún problema. Y esa política se la aplicó desde 2008, es decir, por mucho tiempo, y no hubo ningún problema por mucho tiempo. Entonces se creía que esa teoría era correcta y que se podía imprimir dinero y inyectar ese dinero a la economía sin que exista ningún costo, es decir, que era un almuerzo gratis, imprimir billetes y simplemente impulsar de esa manera la economía generando riqueza. Bueno, ya vemos que esa teoría ha fracasado, que no es verdad, que siempre existe una cuenta, que no existe almuerzo gratis.
Y eso es lo que estamos viviendo, está viviendo el mundo ahora. Está viviendo las cuentas de esa teoría monetaria moderna de inyectar dinero a la economía de manera permanente, persistente, que al final del día sí viene la cuenta y la cuenta viene vía una elevación importante de la inflación, como es lo que se está viviendo ahora en el mundo desarrollado. Entonces vemos cómo a partir de 2022, desde marzo de este año, la Reserva Federal empieza a subir tasas de interés referenciales aceleradamente para tratar de contener la inflación. Se espera, bueno, ya la elevación de tasas alcanzó 3,25% a septiembre y se espera que se haga una elevación adicional a 4,4% hasta finales de año. Cabe recordar que en el pasado, esto es hace 40 años, después de la fuerte inflación que vivió Estados Unidos en los 70s, en los años 80 también corrigió esa inflación, pero en su momento corrigió mediante incrementos muy fuertes de tasas de interés, algo que ahora no quieren repetir. En su momento elevaron la tasa de interés referencial al 20% en Estados Unidos y controlaron la inflación entrando a una recesión muy fuerte. Ahora todavía tienen la esperanza de que no vaya a haber recesión o que la recesión sea débil, porque la recesión va a existir, pero probablemente dicen no va a ser tan fuerte, y quieren hacer estos incrementos de tasas lo mínimo indispensable. La Reserva Federal se ha demorado muchísimo en tomar estas medidas de subir tasas de interés, debió haberlo hecho hace mucho tiempo, y además no está convencida de seguir subiendo, pero bueno, en este entorno la inflación no va a ceder si no se toman medidas mucho más fuertes. Entonces, ese es uno de los factores que está elevando el costo del financiamiento internacional, porque el dinero en el mundo ya no es barato, ya no tiene esa tasa referencial que aplicaba Estados Unidos del 0%, ahora ya comienza a subir el costo del dinero en el mundo. Y a eso se suma el impacto que tiene el riesgo país, porque para el Ecuador no solamente es el costo del dinero en el mundo, sino también el costo de traerlo al Ecuador. Y vemos cómo el riesgo país se ha disparado. Este análisis lo cerramos hace algunos días, entonces tenemos con una fecha del 11 de octubre, el riesgo país alcanzó un nuevo récord de 1.779 puntos, ya con fechas posteriores al cierre del análisis, ya superaron este nivel de riesgo país, el riesgo país ha subido aún más. Entonces vemos cómo ese es otro factor que va a encarecer el financiamiento internacional, porque al costo del dinero a nivel internacional hay que sumarle el riesgo país y con un riesgo país tan elevado como el actual, se tiene un impacto de encarecimiento importante en el financiamiento externo. Detrás de esta elevación tan fuerte del riesgo país está el riesgo político por el levantamiento de la CONAIE, el descenso, la previsión de un descenso en el precio del petróleo, que se ha reducido de los niveles por encima de $100 que estuvo hace algunos meses, y el riesgo de una recesión mundial, que cada vez es más probable esa recesión mundial y que puede ser incluso bastante más fuerte de lo que se pensaba, porque todavía hay un camino por recorrer en cambiar la política monetaria y hacer una política monetaria más restrictiva. A estas causas internacionales también hay causas estructurales, el historial que tiene el Ecuador de pésimo pagador en su deuda, que permanentemente declara una moratoria, y sobre todo un tema nuevo que está apareciendo con mucha fuerza a nivel de los inversionistas, y es la preocupación de que el Ecuador caiga en un nuevo default en un mediano plazo. Lo que sucede es que en 2026 hay que amortizar los primeros bonos de la deuda renegociada por Lenín Moreno, de los bonos comerciales, que se renegociaron en 2020. En esa renegociación de 2020 se estableció un periodo de no pago de capital, un periodo de gracia de capital, eh, y solamente estamos pagando este momento intereses. Entonces, los pagos que están haciendo son muy reducidos. Gradualmente ese pago de intereses va subiendo y en 2026 ya hay que hacer por primera vez un pago de capital, una amortización de capital. Eso significa que el gobierno va a requerir para 2026 alrededor de $2.000 millones para cumplir con el pago entre capital e intereses de la deuda comercial del Ecuador. Y los inversionistas están muy preocupados porque coincide que el 2026
es el primer año completo del nuevo gobierno, porque en 2025 se realiza el cambio de gobierno, y eso hace que haya un riesgo político muy elevado. Los inversionistas han consultado, yo he conversado con algunos, han consultado con distintos bloques políticos, ellos se reúnen permanentemente con actores locales, y consultaron con gente afín a UNES y a Pachacutic, y en ambos casos les dijeron que no podían asegurarles que iban a pagar la deuda. Eso significa que es una opción posible, aunque no segura, pero posible, es un nuevo default. Entonces eso ha generado mucha incertidumbre entre los inversionistas, están muy preocupados por este tema, y eso es la causa que en este momento está haciendo que el riesgo país siga subiendo, a pesar de que el tema de la CONAIE y del levantamiento ya generó mucha incertidumbre, por supuesto, y es la que disparó el riesgo país en su inicio en junio, pero uno dice ya en este momento, ¿por qué sigue subiendo? Y detrás de este incremento que continúa está esta preocupación que tienen los inversionistas, que al final del día es una preocupación con la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Y la pregunta es, ¿el Estado tendrá los recursos para hacer los pagos? Y más importante todavía, quien esté en el poder en ese momento tendrá la voluntad política, porque hay que recordar que en el pasado, el default anterior que hizo el Ecuador fue en 2008, y no fue por falta de recursos, fue por un tema ideológico, que en su momento Rafael Correa dijo, me voy a ahorrar pagando esa deuda, no voy a pagar, y al final recomprar esos bonos, y supuestamente hizo un negocio redondo que le permitió al Estado un ahorro de 2.300 millones de dólares en su momento, pero al final del día el costo de esa decisión en el largo plazo es mucho más grande que el beneficio de corto plazo, porque eso es uno de los factores que eleva de manera persistente el financiamiento internacional del Ecuador, limita las opciones de financiamiento y nos termina saliendo mucho más caro esa política de un manejo irresponsable del endeudamiento. Eh, pero bueno, volviendo al tema de por qué hablamos de todo esto, es por el tema del costo del fondeo. Y vemos cómo la elevación de tasas de interés referenciales internacionales junto con el mayor riesgo país están encareciendo el crédito externo. Y eso hace que se limite la obtención de ciertos créditos que se utilizan para financiar algunos segmentos crediticios, por ejemplo, microcrédito, vivienda, actividades ambientales o lideradas por mujeres, etcétera. Hay líneas de financiamiento internacional a las que acude el sistema financiero que van para, que son precisamente para este tipo de segmentos. Entonces, este tipo de financiamiento del que se está encareciendo, vemos como, les decía, de manera recurrente los bancos locales han accedido a financiamiento del exterior. En 2021, por ejemplo, Banco Pichincha y Produbanco obtuvieron un financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Este año, Banco Internacional obtuvo financiamiento de la Corporación Financiera Internacional, IFC, que es miembro del Banco Mundial, y el objetivo de ese financiamiento fue para suscribir bonos azules. Entonces vemos como, si bien no es el grueso del financiamiento del sistema financiero, pero sí hay segmentos que utilizan este financiamiento y que ahora se van a ver limitados por el encarecimiento que se está viviendo y el endurecimiento en las condiciones crediticias a nivel internacional. Eh, Aquí hay un tercer factor importante que tenemos que conversar y tiene que ver con los controles a las tasas de interés. Porque en el Ecuador tenemos desde hace ya mucho tiempo unos techos a las tasas de interés, y desde enero de este año tenemos un nuevo mecanismo de fijación de los techos de tasas de interés, un mecanismo que incluye una fórmula bastante cuestionable, por eso decimos un cálculo técnico entre comillas, que suma algunos factores y dice la tasa de interés es tanto. Sin embargo, la primera corrida se la hizo en enero, tuvimos unas ciertas tasas por segmentos, pero en junio se realizó una segunda corrida de esta fórmula técnica, entre comillas, y las tasas de interés no variaron en junio, a pesar de que las condiciones crediticias habían cambiado radicalmente frente a las de enero. Tanto la realidad monetaria interna como externa era totalmente distinta, pero la fórmula decía, no, aquí no ha cambiado nada, tiene que mantenerse las mismas tasas.
Entonces, ese control de tasas va a provocar un estrangulamiento del crédito en ciertos segmentos o para ciertos actores. Porque lo que está sucediendo en este momento es que las tasas activas están pegándose a los techos legales, eh, y eso hace que haya por otro lado, haya menos campo para poder prestar en operaciones que son de mayor riesgo o más costosas. Por otro lado, también los costos de captación, porque ahora hay un costo de captación mucho mayor, hace que se vaya cerrando la posibilidad de prestar a ciertos segmentos y eso va a provocar exclusión financiera. Entonces, por ejemplo, ciertos fondos que antes se podían obtener para microcrédito, ahora con una tasa mucho más alta, eh, probablemente ya no sea rentable atraer ese financiamiento porque tenemos un techo de tasa. Entonces, el costo de traer los recursos ha subido, pero el techo se mantiene. Entonces, hay operaciones y tipos de financiamiento que simplemente ya no son rentables de obtener, y eso implica que operaciones que tengan mayor riesgo o que sean más costosas de manejar, de procesar, van a quedarse sin financiamiento. Eh, Esto es particularmente preocupante para el financiamiento externo, que ahora es más costoso y que simplemente ese dinero no se trae. Son fondos que ya no se van a contratar porque con un techo que impide que se cobre por encima, ya no es rentable hacer esa operación. Vemos que en este momento, como les decía, hay un endurecimiento en las condiciones del mercado financiero, hay una pugna mucho mayor por captar recursos, por captar fondos. A nivel de bancos hemos vuelto a ver que se paga overnight, es decir, que se paga sobre saldos en cuentas, están pagando rendimientos, que hay una pugna en el mercado de valores también por captar fondos, están subiendo también los rendimientos en el mercado de valores. Y en este entorno, como les decía, ¿qué prever? Ya le dije hace un momento, prever que el entorno financiero restrictivo va a mantenerse por un tiempo. Eh, y, y hay un factor que hay que considerar, y es que dentro de todos los actores que demandan crédito en este entorno que es más restrictivo, va a aparecer un actor importante que va a decir yo también quiero crédito, y ese va a ser el gobierno. La situación fiscal sigue siendo eh, limitada, y este año termina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para el próximo año, el Fondo Monetario decía, no se preocupen, ustedes van al mercado de capitales y se fondean en el mercado de capitales. Y con eso emiten 2.000 millones de dólares de bonos año tras año, y con eso van a estar tranquilos, las cuentas fiscales sostenibles, todos felices. El problema es que en este momento el Fondo Monetario Internacional no preveía lo que podía pasar con la CONAIE, y el levantamiento y el incremento del riesgo país. Y con el riesgo país que tenemos en este momento, el mercado de capitales está cerrado. Entonces, la puerta, esa opción de colocar bonos en el mercado de capitales al día de hoy no existe. Entonces, ese es un gran desafío para el gobierno. El BID había otorgado una garantía para que podamos colocar esos bonos, pero incluso a pesar de esa garantía, no es una opción ir al mercado de capitales en este momento. Si fuésemos al mercado de capitales en este momento, tendríamos que pagar una tasa por encima del 20%, que simplemente es inviable. Entonces, eso significa que el gobierno va a tener más limitadas las opciones del próximo año para financiamiento. Probablemente buscará acudir a China, porque si los multilaterales ya no son una opción para cerrar toda su necesidad de financiamiento, va a tener que buscar otras opciones. Probablemente sea la China. El mercado de capitales no es una opción, como les decía. Entonces, y el gobierno va a acudir al mercado interno a financiarse. Esa va a ser una opción que le va a quedar entre los atrasos, financiamiento interno, y probablemente conseguir financiamiento con China, que yo creo que son las opciones viables que tiene para poder cerrar la brecha del financiamiento del próximo año.
Pero por lo que nos interesa a nosotros, lo que estamos hablando desde el lado financiero, eso significa que vamos a tener un actor que va a demandar liquidez interna de manera significativa, que es el gobierno, y eso tiene una consecuencia que es que se presiona también al alza las tasas de interés. Entonces, ese es otro factor adicional para poder prever que el entorno, estamos yendo hacia un entorno con una mayor presión sobre las tasas y que esa presión se va a mantener por algún tiempo. Hay que ver qué otros factores pueden aparecer en el entorno, pero como se ve hoy, esta presión al alza de tasas va a persistir por algún tiempo todavía y puede incluso presentarse en el momento que el gobierno decida finalmente salir al mercado interno para poder fondearse debido a que se ha quedado sin muchas opciones por el lado externo. Aquí en el análisis hacemos una reflexión sobre revisamos cuáles son las fuentes de la liquidez en una economía dolarizada. Esto es importante porque muchas veces nos olvidamos de algunas fuentes de liquidez. ¿Qué es lo común? Decir, bueno, en una economía dolarizada, la liquidez depende de cuánta plata venga del exterior. Y sí, es correcto, pero no es la única fuente. Y eso hay que estar muy claros. Hay otras fuentes internas de la liquidez. Entonces, desde el lado externo, es correcto decir que depende del saldo de balanza de pagos, es decir, de si hay un saldo positivo por balanza comercial o por inversiones o si hay más endeudamiento público y privado, eso trae liquidez. Pero como digo, no son las únicas fuentes de liquidez. También existen fuentes internas de liquidez, algunas destructivas, otras positivas. Por el lado destructivo, tenemos la emisión primaria, es decir, que el Banco Central emite liquidez, emite dinero, y esta ya existió en dolarización. Durante el correato se emitieron ecuadólares, este es el proceso de expansión del balance del Banco Central, que funcionaba a través de la compra de bonos del Ministerio de Finanzas. Esos bonos se registraban en el activo del Banco Central y en el pasivo se creaba una cuenta, una especie de depósito, pero que no tenía como contraparte dólares verdaderos, sino que la contraparte era un bono, es decir, una promesa del gobierno de que iba a pagar algún día esa deuda. Entonces, ese pasivo, que le llamamos ecuadólares, eh, servía para que el gobierno pueda comenzar a girar y ese es el dinero que ese registro contable comenzaba a circular en la economía. Uno no podía diferenciar entre un dólar verdadero y un ecuadólar. La única diferencia era que el ecuadólar no se puede utilizar para hacer compras al exterior, para enviar al exterior. Entonces, pero sí se podía usar para girar internamente. Tampoco se lo podía transformar en efectivo. Entonces, esta política de emisión primaria del Banco Central de expansión del balance, que se siguió durante el correato, aceleró el multiplicador del dinero, es decir, expandió la liquidez del sistema artificialmente de manera muy fuerte, pero tiene consecuencias y ese es el problema, porque hasta ahí uno dice que bien, porque expande la cantidad de liquidez, se siente que hay dinero y se reactiva la actividad productiva. Hasta ahí todo suena muy bien, el problema es que tiene costos importantes y los costos vienen por los desajustes que se producen por el lado externo, porque al expandirse la actividad productiva se demanda más insumos, más bienes de capital, más bienes de consumo, y eso hace que incremente la demanda para importar o para enviar recursos al exterior, y comienza a consumirse la liquidez del Banco Central. La Reserva Internacional comienza a acabarse. Y entonces por eso el gobierno, para evitar que el Banco Central caiga en una quiebra, el gobierno de la época tuvo que cerrar las importaciones, bloquear importaciones de todo tipo y buscar cómo desalentar la salida de capitales con impuestos, el impuesto de salida de divisas, aranceles, salvaguardias, etcétera. Todo esto es para corregir un problema que la misma política pública creó al expandir el balance del Banco Central. Pero bueno, afortunadamente esta opción de generar liquidez está prohibida desde 2021, desde abril de 2021. La expansión monetaria ya por parte del Banco Central tiene que ser corregida, es decir, todo lo que se expandió en su momento, esa cantidad de ecuadólares que se inyectaron a la economía, tienen que ir desapareciendo porque hay un plazo hasta 2035 para que el Ministerio de Finanzas devuelva esos recursos
al Banco Central y retire esos bonos que están todavía en el Banco Central. Ese proceso correctivo es un proceso muy gradual porque es hasta 2035, entonces se está haciendo gradualmente año tras año, pero es un proceso que lo que hace es retirar esa liquidez que artificialmente se inyectó en el sistema. Pero bueno, esa es una segunda fuente de liquidez, una fuente interna que ya no existe a futuro y que ojalá que no vuelva a existir porque pone en riesgo la dolarización, porque no porque al final del día es solamente porque pone en riesgo la existencia del Banco Central, y si el Banco Central está en riesgo de iliquidez, el gobierno va a intervenir. Entonces, ese es el problema de este mecanismo. Hay un tercer mecanismo que genera liquidez en una economía, y en una economía dolarizada como la nuestra, bueno, cualquier economía también aplica para la nuestra, y es otra fuente interna de liquidez y es la emisión secundaria. Esta es la fuente tal vez más importante que tenemos de liquidez en la economía en este momento, y es la que se produce por el efecto multiplicador del crédito. Cuando se otorga un crédito, pensemos en un crédito de 100, esos 100 se depositan en otra cuenta, de esos 100 se reserva algo para el encaje, reservas de liquidez, etcétera, pensemos 20 se reservan, y los 80 restantes se vuelven a prestar, que a su vez se vuelven a depositar en otra cuenta, y este proceso lo que hace es incrementa los depósitos, hace que crezca la liquidez del sistema. Y es un proceso muy poderoso que se produce en todo sistema bancario con reserva fraccional, es decir, donde solamente haya que hacer el encaje y reserva de liquidez de una parte de los recursos. En el pasado existieron sistemas bancarios con 100% de reserva, es decir, no había cómo expandir el crédito a través de este proceso. Pero en la actualidad tenemos estos sistemas donde existe esta opción de expandir. Entonces, este proceso, este efecto de emisión secundaria tiene un efecto importante de multiplicar el dinero y es el que amplifica el crecimiento de los depósitos totales del sistema desde 2021. Los depósitos están subiendo fuertemente, estuvieron subiendo fuertemente, aunque el crédito subía, desde 2021 comenzó a subir mucho más rápido. Entonces, el asunto es que a pesar de este efecto multiplicador que tiene el crédito en los depósitos, el crédito no puede seguir creciendo indefinidamente más rápido que los depósitos, como está sucediendo en la actualidad. Eventualmente van a nivelarse, porque ahora todavía el crédito crece más rápido que los depósitos por esos excedentes de liquidez que se acumularon, pero esos eventualmente se van a tener que limitar, y el crédito ya vemos que en los últimos meses, tanto crédito como depósitos se desaceleran, es decir, siguen creciendo, pero un poco más lento de lo que venían creciendo. Un tema importante a nivel del sistema financiero es siempre la seguridad que tiene el sistema, el riesgo sistémico, y vemos cómo uno de los objetivos del Fondo Monetario, del programa del fondo, fue fortalecer al Banco Central. Y en esta área han existido logros notables. La Reserva Internacional pasó de un mínimo reciente en marzo de 2020 de apenas 2.000 millones a 9.000 millones de dólares al 31 de agosto de 2022. Entonces ha habido un incremento muy fuerte en la Reserva Internacional, lo cual es muy positivo. ¿Cuál era el problema de esa reserva de 2.000 millones que tuvimos en 2020? Es que el riesgo que les decía del Banco Central, del que el Banco Central se quede ilíquido. El problema es que con una reserva tan baja como la de 2020, el Banco Central pudo haberse quedado sin recursos para cumplir con su rol de intermediario en todas las transacciones con el exterior. Y aquí decimos, bueno, ese rol es un rol innecesario en dolarización. En dolarización no necesitaríamos que el Banco Central haga de intermediario en las transacciones con el exterior. Lo podrían hacer directamente los bancos y las instituciones financieras en general. Y realmente ese es el talón de Aquiles de la dolarización, está en este rol intermediario del Banco Central. Lo correcto cuando se dolarizó el país debe haber sido eliminar el Banco Central. Lamentablemente no se hizo. Y entonces tenemos este intermediario, que es un intermediario poco confiable, porque es como decirle, a él le encargamos que cuide el queso temporalmente hasta que lo requiramos, pero estamos encargándole al ratón que cuide el queso, porque al final del día el Banco Central está influenciado por los políticos.
Entonces, ese es el riesgo de tener un banco central. Pero bueno, ya lo tenemos. En todo caso, en 2020, incluso la ex gerente del Banco Central en ese momento, Verónica Artola, después de que sucedió, dijo, estuvimos muy preocupados, reconoció, ella decía, estuvimos muy preocupados porque llegó un momento en que la liquidez fue escasa y estábamos preocupados de que no haya suficiente para responder a todas las demandas de liquidez que tenía el sistema, para hacer transferencias al exterior, se refería a ello. Eso ya, afortunadamente, ese riesgo ha desaparecido. Tenemos el riesgo sistémico se reduce teniendo una reserva del nivel que tenemos en la actualidad. Y esto es importante porque en una economía dolarizada no hay un prestamista de última instancia. Prestamista de última instancia es decir, es el rol que juega el Banco Central cuando emite moneda para entregar liquidez al sistema financiero cuando le hace falta. Y un banco central que emite moneda puede entregar una liquidez ilimitada porque puede imprimir billetes y entregar para responder a cualquier necesidad de retiro de depósitos. Eh, pero en una economía dolarizada el Banco Central no tiene esa capacidad. Entonces, en una economía dolarizada es extra importante la salud del Banco Central, ya que lo tenemos, porque lo ideal hubiera sido que no lo tengamos, ahí sí no había ni siquiera el riesgo, pero ya que lo tenemos, hay que ser muy cuidadosos con la salud del Banco Central y que sí tenga en todo momento liquidez para responder a la totalidad del encaje bancario que tiene, que está custodiando. Eso ya existe en la actualidad. Actualmente la Reserva Internacional cubre con creces el encaje bancario. En reserva hay 9.000 millones y el encaje es 6.500 millones. Entonces ya eso es un tema que reduce el riesgo sistémico porque ahora sí las instituciones financieras pueden confiar que en caso de que requieran los recursos, van a poder retirar esos recursos del Banco Central o van a recibir del Banco Central cuando los necesiten. Sí es preocupante que nuevamente hay estas voces irresponsables al final del día, un tema totalmente contraproducente para el país, que se diga que se pida que el gobierno se gaste nuevamente el dinero de la Reserva Internacional. Pero la realidad es que ese dinero no es del gobierno. Entonces, por más que suene muy atractivo decir, voy a use esa plata para reactivar la economía, para hacer inversión pública o para atender urgencias de los ciudadanos, lo que realmente se está pidiendo es que se gaste el dinero, que el gobierno gaste el dinero de los depositantes que llegó al Banco Central vía encaje bancario. Entonces, eso es una posición absolutamente irresponsable. Afortunadamente, existe la ley de defensa de la dolarización que impide, hasta que sea cambiada la ley, impide que se repita el error de expandir el balance del Banco Central. Como les decía, las características de nuestro sistema monetario, un sistema dolarizado, hace que deba ser extra prudente en el manejo de la liquidez, los riesgos y el calce entre activos y pasivos. Ese es en cuanto a los temas más macro a nivel central. Ahora, bueno, de todo esto que hemos hablado, uno dice, bueno, ¿y en qué me afecta a mí o qué puedo sacar en claro de todo lo que hemos conversado? Y yo creo que el tema aquí, desde una perspectiva de los sectores productivos, lo que hay que tener muy claro es que ese cambio en el entorno, un entorno financiero más restrictivo, elevación de los costos de fondeo, y eventualmente una mayor dificultad de conseguir fondos o digamos, menor abundancia en conseguir fondos, porque hasta hace un momento tuvimos una abundancia de liquidez y una oferta crediticia muy fuerte. Todavía sigue fuerte la oferta crediticia, pero eventualmente estamos viendo que esa fortaleza en la oferta va a irse limitando porque ya se han consumido esos fondos que están disponibles para prestar. Entonces, en este entorno más restrictivo hay que prever las necesidades financieras y en un entorno en donde se puede prever que la presión al alza en las tasas sea una constante por algún tiempo más. Ahora, otros temas que traemos en este análisis, novedades sobre la venta de Banco del Pacífico. Como ya lo pusimos en su momento, en otro análisis, se había anunciado que la meta oficial era vender Banco del Pacífico hasta diciembre.
Iván Andrade, presidente del directorio de la CFN, dueño del banco, explicó que el proceso sigue avanzando, que está en una tercera fase de revisión de los libros contables del banco, de que ya están los actores interesados, pueden revisar las cifras y entonces tendrán que hacer una oferta vinculante o retirarse del proceso. Entonces ya han avanzado los acercamientos con los actores interesados, y luego luego de esta tercera fase vendrá la cuarta fase, que ya es la venta de las acciones a través de la bolsa de valores. Andrade señaló además que el valor de venta del banco no puede ser inferior a su valor nominal patrimonial de 930 millones y que la venta se la realizaría a un banco regional. La venta del Banco del Pacífico tendrá que superar la oposición política, eh, por ejemplo, sobre todo de quienes defienden una economía con más intervención estatal. La CONAIE, en su agenda de lucha, incluyó a Banco del Pacífico entre sus exigencias de no privatización, y también desde la Asamblea hay otros intentos para evitar su venta, como es la iniciativa de Pavel Muñoz, quien propuso un proyecto de ley para que se entregue Banco del Pacífico al IES como parte de pago por las deudas que mantiene el Estado con el IES. Además, Pavel Muñoz dijo que se está tratando de perjudicar al banco esta es una cita, leo la cita de Pavel Muñoz, decía: curiosamente, hoy empiezan a cerrarse agencias bancarias en ciudades donde otros bancos comerciales no cierran. Nos parece a nosotros que la administración está afectando los números del banco para venderlo a precio de gallina enferma. Sin embargo, estas son las típicas declaraciones políticas interesadas, pero la realidad es totalmente distinta. Sí, es real que el banco ha ido cerrando algunas agencias recientemente, pero es dentro de un proceso de reordenamiento precisamente para fortalecerlo, no para debilitarlo, sino para fortalecerlo, para elevar nuevamente sus resultados. Y eso es lo que reflejan los resultados a septiembre, que evidencian claramente que todas estas acusaciones son infundadas, porque gracias a las decisiones que ha tomado la administración del banco en los 9 meses del año, sus utilidades se multiplicaron por 17, alcanzando 80 millones de dólares. Es una rentabilidad sobre el patrimonio de 13,2%. Esto lo transforma está en el grupo de los bancos que más utilidades genera, está entre los bancos más grandes, y también con excelente índice de rendimiento para el promedio que tiene este momento el sistema financiero. Entonces, más bien, estas cifras lo que demuestran es que se ha hecho lo contrario, que se ha fortalecido al banco, se ha mejorado su posición, su capacidad de generar utilidades, y eso sustenta al proceso de venta, porque va a permitir obtener un mejor precio si la entidad está bien manejada y tiene buenas cifras, que la otra alternativa era una entidad llena de costos, con baja rentabilidad, que eso no ayuda para el proceso de conseguir el máximo precio en la venta. Ya en temas, en adelante, los temas individuales, vemos cómo ya pasamos a hacer una revisión de las cifras del sistema financiero. Entonces, el punto de partida es que el sistema bancario representa casi el 56% de todas las operaciones financieras, un incremento de un punto porcentual. Las cooperativas son las que más crecieron, alcanzando 24,4% del total, un crecimiento de 1,6 puntos, mientras que los bancos estatales son los que pierden participación, a 20,8% del total, un descenso de 2,6 puntos. Entonces, hay dos actores que están creciendo. El que más crece realmente son las cooperativas, pero los bancos también, los bancos privados están creciendo fuertemente, mientras tenemos un actor que es la banca pública, que es un actor que está reduciéndose, y que además con decisiones recientes como la condonación de deudas exigida por la CONAIE, lo que hacen es seguir debilitando la capacidad de expansión del sistema público. Por el lado de la morosidad, vemos cómo
los índices de la cartera sin problemas, en problemas se mantuvo en 2,2% del total, sin cambios importantes frente a septiembre del año anterior. Y hay se pudo mantener estos estándares de cartera bastante buenos, también debido a un cambio en el estándar propiamente. Se cambió el periodo para registro de vencido a 61 días. Ese estándar temporal para enfrentar los efectos del COVID ya vence en diciembre y a partir de enero va a entrar en vigor un nuevo estándar intermedio de registro de cartera vencida a los 31 días, pero este estándar aplica tanto para cooperativas como bancos. Antes había estándares distintos para las cooperativas y los bancos, ahora van a ir a un solo estándar. Este retorno a un estándar post-COVID o la creación de un estándar post-COVID está causando preocupación, especialmente a nivel de las cooperativas, porque a nivel de las cooperativas hay, no en las grandes, pero más bien a nivel de los segmentos de cooperativas más pequeñas, existen todavía debilidades importantes y gradualmente estas han ido mejorando a través de la gestión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, han ido mejorando sus niveles de seguridad, de niveles regulatorios, pero es un proceso gradual. Todavía existe una situación más complicada y por eso les preocupa el que se vaya a este nuevo estándar en enero. Pero eso es lo que está establecido a este momento por la Junta, que se unificaría en este nuevo estándar, y el criterio que se utiliza para este nuevo estándar es decir, frente a un mismo riesgo, una misma regulación, porque hasta ahora no ha aplicado ese criterio. Eran el mismo riesgo, pero para unos había una regulación más laxa para las cooperativas, mientras que en un mismo riesgo para los bancos la regulación era mucho más estricta. También traemos en este análisis los indicadores de liquidez y como les mencionaba, discutimos en la parte inicial cómo la liquidez ha ido utilizándose para transformarse en el crédito. Vemos también cómo los depósitos en los datos más recientes pierden la fuerza, venían creciendo, pero pierden la fuerza. El crédito todavía está fuerte. El crédito está creciendo más que lo que crecen los depósitos. Ha habido una mejoría este año importante en la rentabilidad. La rentabilidad ya vuelve a 2 dígitos. A septiembre de 2020 la rentabilidad fue de 12%, que es un importante incremento frente al 6,9% registrado en el mismo mes de un año anterior. Y finalmente tenemos indicadores de calificación de riesgo, que ustedes lo pueden revisar, y el análisis CAMEL. En cuanto a los recuadros que trae este análisis, en la primera página tenemos un recuadro sobre caja más depósitos en bancos del exterior, es decir, es un indicador muy ácido de la liquidez del sistema, es decir, no es un indicador global, sino de algo muy específico. Este indicador muy ácido sí refleja una ligera mejoría en los fondos más líquidos que tiene el sistema. Después tenemos la tabla de operaciones excluyendo provisiones. Esta tabla nos permite ver qué tan rápido están creciendo las distintas instituciones, qué tan rápido están colocando crédito. Entonces aquí podemos ver los resultados de institución por institución. En la página 3 tenemos la evolución de la cartera vencida por segmento. Aquí se ve que el segmento con los peores indicadores en cartera vencida es la vivienda de interés público, aunque a pesar de ese indicador ha venido mejorando, todavía sigue siendo elevado, una morosidad de 11,6%, que es la morosidad más alta de todos los segmentos del sistema. En el recuadro de la página 4 traemos operaciones vencidas y provisiones. Aquí está la cartera vencida más cartera que no devenga intereses y el exceso o faltante de provisiones en cada una de las instituciones. En el recuadro de la página 5 está la división del sistema financiero nacional, lo que hablábamos hace un momento. Aquí se puede ver cómo el sistema financiero privado es el más grande del sistema.
seguido por las cooperativas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el más pequeño, la banca pública. Aquí podemos ver también la evolución, cómo el sistema financiero privado de las cooperativas siguen ganando terreno y la banca pública va perdiendo terreno. En cuanto a los depósitos totales, está aquí la tabla con el detalle de los depósitos, el crecimiento del trimestre, un crecimiento de 2,2%, y lo pueden ver también por institución, cómo han variado los depósitos. En la página 7 tenemos el indicador global de liquidez. Que decíamos, la liquidez de manera global ha venido cayendo, cae a 24%. Y en la página 8 está el recuadro de utilidades y rentabilidad. Aquí se ve también esa recuperación en la rentabilidad que les decía, que pasa de 6,9% a 12%, rentabilidad sobre el patrimonio, y las utilidades que acumulado a septiembre pasan de 263 millones del año pasado a 484 millones este año. La rentabilidad ha venido mejorando, todavía tiene que seguir mejorando. Un estándar así tentativo de una rentabilidad promedio del sistema es alrededor de mediano a largo plazo, es alrededor de un 15%. Todavía está por debajo de la rentabilidad promedio de mediano plazo, pero en todo caso vemos que hay esa tendencia importante a seguir mejorando la rentabilidad, lo que garantiza además la sostenibilidad del sistema y su capacidad de seguir creciendo y seguir otorgando crédito. En cuanto al patrimonio, también aquí pueden ver los cambios en el patrimonio, en el recuadro de la página 10, y en el recuadro de la página 11 tenemos la calificación de riesgos y los cambios en la calificación frente a la ocasión anterior. La calificación de riesgos siempre sale con un retraso. Tenemos una calificación de riesgos a marzo 31, que esa es la más reciente, y por eso es que nosotros siempre presentamos el análisis CAMEL, que el análisis CAMEL es comparar a las entidades unas con otras, no es un estándar. Entonces, dentro del análisis CAMEL, el que uno esté arriba o otro que esté abajo, no significa necesariamente que ninguna de las dos esté mal o esté bien. Lo que significa es que una tiene más altos indicadores y la otra más bajos. Pero el CAMEL no es un estándar, no es como la calificación de riesgo. La calificación de riesgo sí es un estándar que establece, o sea, en calificación de riesgo todos pueden tener mala calificación o todos pueden tener buena calificación. En el CAMEL, en cambio, es un análisis para ordenarles cómo están. Entonces, lo único que se puede decir con el CAMEL es quiénes están arriba y quiénes están más abajo. Y eso significa que al final del día no estamos comparando con un estándar, sino más bien estamos ordenando a las instituciones financieras por ciertos criterios. Entonces, estos son los resultados. Siempre las dividimos en dos grupos, en las de instituciones con más del 1% de los activos del sistema y las que tienen menos del 1% de los activos del sistema, para que pueda, porque son instituciones muy distintas, no tiene sentido comparar instituciones muy grandes con otras mucho más pequeñas. Con eso concluyo la presentación del análisis de hoy. Les invito a hacer cualquier comentario, preguntas. Encantado de poder conversar con ustedes. Alberto, yo te